Efectivamente, yo estoy adscrita al servicio de terapia intravenosa y bueno, mi jornada laboral empieza a las 7 de la mañana y culmina a las 3 de la tarde. En realidad, la atención que damos es tanto al paciente hospitalizado como también al paciente ambulatorio. Y efectivamente, nuestro servicio está dedicado al manejo de todos los catéteres, que son dispositivos de accesos vasculares centrales. Entonces, considero que pues este servicio es como una piedra angular para poder acompañar a los pacientes en el tratamiento. Mi hora de entrada es en el turno nocturno, yo llego a las 21 horas, me dan la distribución de mis pacientes y pues bueno, es en cuestión de empezar mi atención, me presento con ellos, veo su diagnóstico y los de forma cefalocaudal, pues su sintomatología. Ajá. Entonces, dependiendo de eso, de lo que me refieran, pues ya procedo a hacer mis procedimientos. A mí me ha llamado mucho la atención en el sexto piso. Claro que ya lo podemos empezar a abordar ahí desde enseñarle cómo lo tiene que empezar a cuidar. Tal vez estando el paciente hospitalizada y tú teniendo una función como enfermera directa del paciente, tal vez pueda ser en ese momento un poco informal. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos asignados un paciente, tenemos asignados más pacientes. Entonces, tal vez en ese momento no le puedas dar el tiempo que requieras. ¿Por qué? Porque los demás pacientes te requieren. Pero claro que tienes que irlo encaminando a un poquito a brindarles información general sobre. ¿Qué tal? ¿Cómo está, familia incansable? Bienvenidos a un podcast más de los muchos capítulos en esta segunda temporada que tenemos. Para mí es un gusto porque nos faltaba un capítulo completar. Si bien, familia incansable, hemos hablado con muchas compañeras enfermeras del INCAN, hemos hablado con muchas compañeras en los sectores especiales que tienen el INCAN, pero no hemos platicado con las enfermeras que tienen el día al día la responsabilidad de estar viendo, valorando seguimientos de pacientes hospitalizados. Ni siquiera la consulta nos hemos venido a enfrentar, ¿verdad? O también nos falta esa parte. Entonces, obviamente en este capítulo de este podcast vamos a hablar de Hablemos bien del INCAN, así se llama este capítulo. Y pues en este tipo de podcast, cuando hablamos bien del INCAN, pues estamos presentándole a la gente lo que hacemos los trabajadores del INCAN. Y en esta ocasión, pues obviamente queríamos hablar con las chicas que están en los diferentes niveles de hospitalización, no en áreas específicas como en mama, no como en tórax, no como en cuidados paliativos, no, los que están con el paciente que usted tiene hospitalizado ahorita en este momento. Entonces queríamos que nos retraten cuál es el día a día de su chamba, su trabajo. Y tengo el gusto y el honor de presentar a buenas amigas que ya conozco de cuando era residente. Voy a empezar con la enfermera Ana Laura Urbano González. Ella tiene maestría en el manejo de heridas, quemaduras y estomas, adscritas al servicio de terapia intravenosa. Ella está en el área de terapia intravenosa, pero tiene una maestría. Y obviamente para estar aquí en el INCAN esas son cosas importantes. Además de premios y compensaciones, pues obviamente tienen que estar superando y evolucionando maestrías, doctorados, etcétera, etcétera. Yuridia, yo la conozco como Yuri. Violeta Fernández Casas, ella también es enfermera con una maestría en el manejo de heridas, quemaduras y estomas y está adscrita al sexto piso de oncología médica en el turno nocturno. Es decir, sexto piso aquí en el hospital es todos los pacientes hospitalizados de oncología médica. Quinto piso, cirugía oncológica. Séptimo piso, los de hemato-oncología, aunque a veces hay collage. Pero bueno, pues el día a día, compañeros, yo sé que ustedes son maestras en heridas, estomas y tenemos un servicio de heridas y estomas, las cuales invitaremos a que estén acá, pero no por ello se les demerita pues el trabajo, la capacitación, todo lo que ustedes tienen. Entonces, yo les dije que va a ser bien sencillo la plática. Primero es, tú llegas al turno nocturno, tú estás en la mañana, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el día a día de la enfermera que está con el paciente hospitalizado? Ok, bueno, mi hora de entrada es en el turno nocturno, yo llego a las 21 horas, me dan la distribución de mis pacientes y pues bueno, es en cuestión de empezar mi atención, me presento con ellos, veo su diagnóstico y los de forma cefalocaudal, pues su sintomatología. Ajá.
Entonces, dependiendo de eso, de lo que me refieran, pues ya procedo a hacer mis procedimientos. A mí me ha llamado mucho la atención en el 6º piso, que es el área de oncología médica, a algunos pacientes que tienen tumores exofíticos, tumores con gran exudado, gran carga tumoral, malolientes, ¿no? Es un impacto que yo tengo en poder ayudar a mejorar la calidad de vida. Pues es tu plus, ¿no? Es tu plus. Exacto. Es tu plus, sabes hacerlo. Exacto, entonces las condiciones en las que yo les platico, el olor, que si no les molesta, me refieren que sí, pues ahí manos a la obra. Con Claro. los recursos que llegamos a tener o que nos hemos ido haciendo un kit, Ana y yo, pues empezamos a atenderlos. Que quisiéramos antisépticos de última generación, pero pues bueno, no tenemos. Entonces, Pero que si tienes. que si tengo, pues el conocimiento, ¿no? No, pero por ejemplo, si no tienes antisépticos de última generación, ¿con qué lo haces? Bueno, con metronidazol solución. Solo sí, Solo te funciona, ¿no? Sí, Funciona. es funcional. No, no es una recomendación, no es una guía, estamos hablando del diario acontecer nada más. Exactamente. Empezamos a abordar ese tipo de pacientes, esos casos especiales que nos llaman la atención. ¿Para qué? Para que el paciente se pueda reintegrar a su vida cotidiana. ¿Cómo? Pues manejando el olor y el exudado, que muchas veces los aísla de su familia, los incomoda, no permite que coman adecuadamente por el olor, porque lo tienen muy cerca, ¿no? Claro, claro. Entonces, al mejorar las condiciones, pues hay algunos, o la mayoría de los pacientes acepta. Y aparte es un plus, o sea, muchas veces el paciente, no es nuestro caso, obviamente no lo digo por nosotros, porque obviamente pues, nos dedicamos mucho a platicar con ellos, pero muchas veces el paciente, mientras más detalles hagas tú, más acompañado se siente, menos solo está, por lo tanto se siente pues, mejor atendido. Y si lo sabes hacer, tienes tu maestría, y al final de cuentas, eso es lo que sabes hacer. Y ahora, hasta donde yo tengo entendido, la parte de estomas y heridas son un área aparte, ¿correcto? Y ellos son más turno matutino, también tendrán turno. O sea, los invitamos aquí para que nos platiquen de esa parte, pero no tú estás en la, ¿no? Sí, en la noche y pues bueno, hacemos uso de los recursos con los que contamos. Algunos pacientes, si tienen la posibilidad, pues traen algunas de los materiales que les solicitamos y pues sí, en poco tiempo llegan a ver una evolución del olor. No les prometemos a que va a cerrar esa herida, pero sí un mejor control tanto del exudado como del mal olor. Una atención más completa, ¿no? Porque a final de cuentas, yo como médico, con un paciente hospitalizado, yo doy la indicación, háblenle a las chicas de heridas, ¿no? Pero es en base a lo que ustedes cuando hacen su pase de visita, su rondín, doctor, el paciente está sangrando, doctor, el paciente tiene esta herida, está expuesta, tiene exudado, tiene. Entonces, obviamente, economizas, ahorras tiempo, dinero, esfuerzo, y pues dejas un paciente al final, cuando le entregas el turno en la mañana, limpio. Exactamente. ¿No? Y tú, compañera, estás en la mañana en el 7º piso, ¿no? Ya no estás. No, ya no estoy Bueno, inscrita. terapia intravenosa, pues yo te he visto en los 3 pisos, subes arriba, estás 5º, 6º, 7º, donde quiera que haya un catéter, ahí estás. Efectivamente, yo estoy adscrita al servicio de terapia intravenosa y bueno, mi jornada laboral empieza a las 7 de la mañana y culmina a las 3 de la tarde. En realidad, la atención que damos es tanto al paciente hospitalizado como también al paciente ambulatorio. Y efectivamente, nuestro servicio está dedicado al manejo de todos los catéteres, que son dispositivos de accesos vasculares centrales. Entonces, considero que pues este servicio es como una piedra angular para poder acompañar a los pacientes en el tratamiento. Parte de nuestra labor día a día es hacerlos sentir seguros en ellos mismos, que puedan confiar en que tienen un catéter y que esto les va a favorecer a que lleven como un mejor control del tratamiento. Claro. Vemos pacientes hospitalizados, en realidad son pacientes que pues están muy apegados al hospital porque son pacientes que tienen que venir semanalmente a revisión de estos catéteres. Esto es conforme a los pacientes ambulatorios. Claro. También hacemos pase de visita a las áreas de hospitalización todos los días. Igual también ahí es donde llevamos el control de todos los catéteres. Por eso es lo que usted me comenta, que nos ve en todos los pisos, porque efectivamente nosotros hacemos visita a todas las áreas de hospitalización, así como al servicio de la terapia intensiva, al servicio de la
unidad de trasplante de médula ósea. Y bueno, el estar en ese servicio también me ha ayudado un poquito a captar esa parte que más me agrada, ¿no? Como es el manejo de las lesiones, el manejo de las lesiones tumorales. Como son pacientes que antes de iniciar tratamiento los prefieren con nosotros para la colocación de un catéter, de ahí me he basado como para captar esos pacientes, como dice Yuri, con lesiones expuestas, con tumores muy grandes, que causan un gran impacto. Si a nosotros como personal de salud nos impactan ver el tamaño, el olor, la cantidad de líquidos que pueden llegar a drenar, pues imagínense a los pacientes, imagínense a los familiares que no están tan allegados o con tanto conocimiento en cuanto a estas lesiones. Entonces, parte de ahí, nosotros tratamos de ayudar a los pacientes a que tengan como una calidad de vida mejor, a que sean aceptados por sus familiares, a que puedan tener una reunión familiar sin sentirse cohibidos de que huelen mal, de que están húmedos de la ropa. Entonces, también he tenido la fortuna de trabajar en el séptimo piso en la velada como en atención directa a los pacientes hospitalizados. Y bueno, yo creo que parte de lo que hacemos nosotros como personal de enfermería, aparte de ayudarles con el tratamiento médico, es acompañarlos un poquito, ¿no? Acompañarlos a que todo este proceso sea un poco más llevadero. En este piso especialmente son pacientes que tienen una estancia hospitalaria muy prolongada, y muy prolongada me estoy refiriendo a hasta meses, ¿no? Entonces pierden totalmente la individualidad, pierden totalmente el contacto familiar. Entonces son pacientes que, aparte de requerir un tratamiento médico, requieren un acompañamiento emocional, social, y que tienes que estar presente porque te das cuenta que el paciente, con el simple hecho de preguntarle cómo está, se explaya, y te das cuenta de la carencia emocional que pueden llegar a tener, ¿no? Y a veces basta con escucharlos, escucharlos y tal vez decirles, todo va a mejorar, para que a ellos hasta les cambie el semblante, les cambie la cara, se les convierte en tranquilidad porque les estás dando tú la confianza de que van a poder salir adelante y de que tú estás ahí para acompañarlos y para que esto sea más llevadero y más fácil tanto para él como para la familia. Y pues esa es parte del día a día que tenemos nosotros como personal de enfermería. Justo. El tema que queríamos buscar específicamente es el plus que ellas brindan. Por ejemplo, es más claro. Tú mencionaste ahorita la palabra directa, enfermeras de la atención directa. En cada piso, si dígame si miento o no, hay una supervisora y una jefe del piso. Y está una chica que se encarga de, no sé cómo le llaman, la que va ahí, y una administrativa. Y ya después de las administrativas hay pues un grupo de enfermeras, no sé exactamente cuántas, digamos 10, las cuales se dividen o menos, se dividen todo el piso de pacientes y son las de la atención directa, como Yuri llego, me presento, hago mi revisión, veo qué tiene, veo las indicaciones, veo que si se puso, que no, qué le falta. Eso lo escribió bien Yuri, es lo que hoy actualmente hace Yuri, es decir, la atención directa. Además, el paciente que tiene una enfermera de atención directa, le llegan un montonal de enfermeras de cuidados paliativos, de dolor, de catéter, sobre todo cuando tienen vías centrales, a catéter venoso y también los puertos, ¿verdad? También se los checas. Exacto. Pero además tienes un plus, como lo narraste, es decir, lo que te interesa es que el catéter no se me fracture, sea funcional y no se me infecte. Efectivamente. Y si ves a alguien con una herida que es potencialmente, el que yo la tenga acá y después me rasque acá, pues ya arrastré pus o secreción al sitio de inserción. Es más fácil el catéter que sale, que es el intravenoso, el catéter central, que el catéter puerto, pero al momento de usarlo también puede estar arrastrando bacterias y si no lo limpian bien, puede meter directamente bacterias.
y ese es tu plus, que tienen una maestría en heridas, pero estás en un área catéter y ambas lo han llevado a relacionar bien, ¿no? Sí, te he visto que, por ejemplo, haces la cobertura de pacientes directos, de atención directa, pero estás adscrita al área que es una que llega además de la enfermera de entrada directa, ¿es correcto? Pues eso es como está dividido el cuerpo y esa es la parte que no habíamos presentado. Habíamos hablado con chicas que tienen un área especial, pero no con las chicas que tienen la atención directa con pacientes, así es el título precisamente. Y además tienen un plus. Cualquiera que sea su entrenamiento, siempre lo hace. Bien pueden no hacerlo, pero si tienen entrenamiento, lo hacen. Y eso, yo desde que estoy aquí en el INCAN, lo admiro de todos ustedes porque no es del área de competencia, pero tienen ese plus que lo hacen. Además de que son pues muy agradables y casi la mayor parte de los pacientes les quieren, ¿no? Me requete consta porque pasamos visita. Y de alguna manera estamos, considero yo, que dando un plus extra, porque como Ana está en el área de catéteres, es una parte importante en la elección y detecta ciertas lesiones tumorales, las cuales a veces últimamente hemos dado seguimiento, ¿no? Damos ese extra dentro de nuestras actividades. Yo salgo a las 8 de la mañana, me quedo a ver pacientes, uno o dos pacientes, para darles continuidad, enseñarlos, capacitarlos para el cómo manejen ese tipo de lesiones tumorales, Sí. para que mejore la calidad de vida. Y hemos tenido buenos resultados. Justo, justo. Aparte, es algo que para la práctica general, para usted que nos escucha fuera del INCAN y que es una enfermera general que está trabajando en un hospital general, un hospital que no es de alta especialidad, pues obviamente le sirve este tipo de plus porque al final de cuentas ellas sin un entrenamiento lo acaban haciendo. Ujú. Quien quiere, ¿no? Si no, habitualmente casi siempre es una prescripción médica, pero hay quien tiene ese plus hablando de ese tipo. Pero acá, pues obviamente acá ustedes tienen ese plus también y qué bueno que lo hacemos expresivo para que toda la gente vea cómo es. Hablando del ámbito de lo que ustedes hacen, quisiera tocar un punto que yo también las vi y a todo el personal que vino cuando realmente, como te digo, me faltan algunos campos que no hemos completado, porque todo el año pasado quisimos presentar al INCAN, hicimos 100 capítulos, pero quisimos presentar al INCAN a la gente para que vea qué es el INCAN por dentro. Y si bien hoy les estaba explicando, sí, ven muchas enfermeras, pero no todas hacen lo mismo. Y pues su familiar está bien atendido, tiene una enfermera de base, tiene supervisoras alrededor y una administrativa, llevan tres, pero una de base, y tiene un montón de enfermeras que van a llegar a ser otro plus diferente. Por ejemplo, yo sé que nadie toca un catéter si no es a través del área de ustedes, ¿no? Ese es el plus. Y pues son súper estrictas porque ahí es una vía de contaminación directa para algo que puede ser más grave. Y si tú ves en una herida, pues claro que la tienes que atender porque puede ser la fuente de que tu catéter se contamine, ¿no? Efectivamente, el servicio en el que estoy adscrito, pues se trata de que todo el cuidado del catéter sea centralizado, pero eso no quita la posibilidad de nosotros poder enseñar al demás personal, de nosotros poder empoderar a los pacientes y a los familiares para que también aprendan a cuidar su catéter y que de eso depende también que ellos estén bien. La Casi durabilidad. efectivamente. También parte de nuestra función es enseñarles a todos los demás, al demás personal, a que aprenda cómo se tiene que manejar un dispositivo de estos o un catéter de este tipo para que todos estemos en el mismo canal. Se trata de que todo el INCAN funcione o esté en pro de que el paciente salga de la mejor manera de toda esta situación que seguramente le cambió la vida totalmente, ¿no? Sí. Entonces, se trata de dar una buena atención y de hacer que todos sepamos lo mismo. Por ejemplo, en cuanto a mi área, que todos sepamos cómo se tiene que manejar un catéter de la mejor manera para evitar que el paciente se complique, porque lamentablemente una mala técnica pues puede poner en riesgo la vida de uno de estos pacientes, ¿no? Entonces, tenemos que considerar o tenemos que visualizar y ser más bien empáticos. ¿Qué pasaría si el paciente fuera mi familiar?
¿no? O sea, yo quisiera que lo trataran de la mejor manera, y a lo mejor no con un buen trato, sino con los buenos procedimientos, con las buenas técnicas, con las buenas identificaciones de problemas potenciales que puedan alterar o que puedan agravar su estado de salud, ¿no? Entonces, parte de eso pues depende de nosotros como enfermería, porque al ser como el primer contacto con los pacientes o el estar el mayor tiempo de horas con ellos, nosotros de pronto podemos identificar problemas que a lo mejor el área médica no identifica tan fácilmente. ¿Por qué? Por la premura, por la carga de trabajo, por la poca cantidad de los médicos, por tantas cosas. Entonces, yo considero que pues esto es un trabajo en equipo, Claro. un trabajo en equipo donde tal vez somos la primera fuente de contacto con los pacientes, pero somos el enlace también con el área médica, ¿no? Entonces, yo creo que eso no lo debemos de perder de vista para pretender que el paciente esté en las mejores condiciones o se recupere lo más pronto posible. Probablemente nos van a poner algunas dudas aquí en los comentarios, la cual me quise adelantar a una de ellas. Y te pongo el ejemplo tú misma. Estás adscrita a la del catéter, pero por ejemplo, a veces en la velada estás asignado a un paciente. O sea, haces un turno extra, ¿no? Efectivamente. Pero estás ahora no de alguien que va a revisar catéter, sino en el caso como Yuri, que tienes pacientes determinados para ti. Sabiendo lo que sabes, ¿cómo no aplicar lo que sabes? Pues si ves a un paciente que tiene, por ejemplo, un catéter, o sabiendo lo que sabes, ¿cómo puedes ver una herida y no hacer nada? Y sobre todo en un turno donde el personal quizá más, el peso del personal del instituto es más denso en el turno matutino que con el turno nocturno. De hecho, las actividades también se sienten menores y con ello, pues el personal. Pero si ves una herida, la ves en malas condiciones, sabiendo lo que sabes, ¿lo harías o no lo harías? Sí, claro. O sea, y lo hemos realizado. Lo hemos realizado y le damos continuidad a veces de forma ambulatoria, pero pues a veces no coincidimos en los horarios. Pero lo principal para nosotros es enseñarlos, capacitarlos para mejora de esta Yo lesión. creo que eso no cabe en la mente. O bueno, yo, al detectar una herida mal manejada o al detectar un catéter mal manejado, no lo piensas si lo quieres hacer o sea, es tu Ahora, inercia. les voy a aclarar esa parte. Eso mal manejado es un término que no utilizamos. No significa que el de la mañana lo hizo mal. No, mal manejado significa que yo en casa lo manipulé, que yo en casa no la cuidé. Eso es el término que nosotros ponemos. Sí, ¿Ve? tal vez me Porque expresé mal. no, porque yo ya estoy yo. No, no sé. No mal Esos manejado. son términos de nosotros. No, mal manejado me refiero, por ejemplo, por ejemplo, un paciente que tiene fiebre y que está sudando a grandes cantidades y que el apósito, o como mejor lo conocen los pacientes, el parche del catéter ya se desprendió. O sea, eso me refiero con un mal Yo, manejo. te lo comento porque yo en la consulta privada en Michoacán tengo un equipo igual. Yo los capacito de lo que yo aprendo de ustedes. Pero, por ejemplo, me pasó, estaba un paciente así, le dije a la doctora Betty, quien me ayuda, de que esta herida está mal manejada, sí se la dije, está mal manejada. Luego el paciente brincó y casi se quiere ahorcar a mi doctora. Le dije, no, espérate. Sí, Cuando claro. yo dije mal manejada, es un término médico porque Betty entiende que dejaste que se contaminara y le dije, mira, ve el parche que traes, sin tomar en cuenta la violeta de genciana que te pusiste. Es decir, a eso nos referimos, familia incansable. Lo quiero aclarar, porque muchas veces podemos utilizar términos médicos y el paciente está ahí, y el paciente está con antena y entiende cosas diferentes. Entonces, sí lo quisiera aclarar porque y que lo hagamos y que hagamos conciencia de que el estar hablando está el paciente, está escuchando y que eso puede generar el inicio de una muy mala comunicación y eso se pierde la confianza médico-paciente y ya perdimos. Entonces eso es algo que a mí me pasó, por eso te hice el paréntesis y casi me ahorcan a mi doctora que me ayuda. Y le dije, pues no, claro que no, esto es mal manejo, o sea, violeta genciana, ¿quién te dijo que se podía poner violeta genciana? Le dije, no, o sea, estas cosas tienen que cuidarse diferente. Sí, claro. Y te vamos a enseñar porque la doctora Betty no puede estar todos los días en tu casa. Lo tienes que hacer tú como paciente o el cuidador primario. Y es allá donde quería ir. Porque ustedes tienen muy bien estructurados, es decir,
En la consulta, el paciente llega cada cierto tiempo, como tú dijiste, que casi los ven diarios, porque llega a que le revises el catéter, a que le haga su curación, etcétera, etcétera. Y más cuando el paciente es foráneo y se va a Campeche, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué haces cuando en la hospitalización yo lo pongo? ¿Sabes qué? Ponle el catéter hoy, porque le va a pasar la quimio hoy. Es decir, es nuevo, tú no lo has conocido en la consulta y le acabamos de poner el catéter porque llegó nuevo. ¿Se le da la información ahí o se esperan a que se dé de alta para que vaya a su cita de revisión? No, claro que ya lo podemos empezar a abordar ahí desde enseñarle cómo lo tiene que empezar a cuidar. Tal vez estando el paciente hospitalizada y tú teniendo una función como enfermera directa del paciente, tal vez pueda ser en ese momento un poco informal. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos asignados un paciente, tenemos asignados más pacientes. Entonces, tal vez en ese momento no le puedas dar el tiempo que requieras. ¿Por qué? Porque los demás pacientes te requieren. Pero claro que tienes que irlo encaminando a un poquito a brindarles información general sobre cómo lo tiene que cuidar, sobre si se va a meter a bañar, sobre que no lo puede tocar, que no se puede mojar. En ese momento, aunque no estés como enfermera como tal de catéter, obvio que puedes empezar a empezar a encaminarlos un poquito en cuanto a cómo lo tienen que cuidar, a cómo se pueden, si se pueden mover, si no se pueden mover, todas esas cosas que les dan tanto miedo. Entonces, no necesito estar en ese momento o en ese turno adscrita a catéter para poder brindar información que inclusive el paciente te lo pide porque, oiga, me lo acaban de poner, pero me puedo mover, no me puedo Claro, mover. claro, claro. Entonces es imposible no hacerlo porque ya, ¿cómo decirlo? Por inercia, te sale, te nace hacerlo. Aunque en ese momento no sea tu función, Entonces, te nace hacerlo. quiero pensar entonces que, por ejemplo, a ti como te toca ser la enfermera directa, que ves un catéter, lo único que vas a preguntar, oye, ya le informaron cómo va este business. Bueno, aparte tienen códigos, ¿no? Los leen ahí en las etiquetas o cómo tú sabrías. ¿Cómo yo Cuando sabría? ves a un paciente con un catéter que ya está informado. Yo lo veo porque cuando veo los parchecitos, cómo lo ponen, dije, bueno, ya estás más que enterado por cómo te armaron, ¿no? Efectivamente, nosotros casi por lo que más nos guiamos, porque se les coloca como una fecha y esa fecha tiene un sello del servicio de Claro. catéter. Entonces, de ahí ya me indica que es un catéter que ya está detectado, un catéter que ya es conocido por nuestro servicio. Cuando no tiene ese código, es cuando nosotros nos podemos dar cuenta que es un paciente de primera vez, por así decirlo, o es un catéter de primera vez. Y también con el interrogatorio al paciente, a ver, ¿cuándo se lo colocaron? ¿Cuántos días tiene? Y a partir de ahí es cuando podemos detectar si es un paciente de primera vez o si ya es un paciente conocido. Ya. Ojo, chicos, porque si ustedes manipulan su catéter en su ciudad, es un pueblito, clarísimo que se van a enterar, ¿o no? Si te das cuenta, cuando Ramiro Espinosa le dijo a la TVT, quítale el parche, ponle y hazle esto, aunque no te vas a dar cuenta cuando vayas al Incan. Efectivamente, le digo, La misma pregunta para Yuri, pero con Yuri, porque también pasa. ¿Te das cuenta si el familiar le movió o no le movió el suero? Sí, No es familiar, a alguien. nos percatamos porque, bueno, todo lleva un control, ¿no? Tenemos ciertas soluciones o ciertas infusiones que son para determinado tiempo. Entonces ahí es donde nos percatamos. De hecho, de la misma manera, pacientes hospitalizados que ingresan, pues sí les pregunto, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva su catéter? Si quién hace la manipulación de ese catéter, si hay algún problema, si llega a ingresar por fiebre o escalofríos, si se tomaron hemocultivos, empezar a detectar, ¿no? De alguna manera algún factor de riesgo que pudiéramos de alguna manera determinar para avisar al área médica. Ahora, en esa área tú detectas, yo he visto, los trabajan bien porque están pues al tanto, son sus pacientes. ¿Cuántas veces los ves tú en la velada? En la velada, pues aproximadamente como 9:30, después de checar las indicaciones, empiezo a ver a los 5 o 6 pacientes que corresponden en determinado momento
y posteriormente termino y pues ya casi son las 12, 11:30, ya me toca ministrar los medicamentos de las 24 horas. Eh, si hay pacientes, hay mucho paciente y cuidados paliativos, pues bueno, igual, ¿no? Ver las infusiones de la analgesia, el control del dolor, pues tratarlos de mantener en las mejores condiciones posibles. Claro, definitivamente. Ajá. Eso es el punto de vista importante. Quisiera tocar dos últimos puntos para cerrar esto. No sin antes comentarles que vamos a tener podcast como es venido evolucionando esto, pues hablar con las chicas de terapia, aprovechamos porque ella está en terapia intravenosa. Vamos a hablar con las chicas de heridas, que hay un área para ello, aprovechando que ellas tienen pues la maestría en heridas, pues hablamos de ello, pero al final de cuentas es la cotidianidad de lo que pasa en el piso en cualquier turno, que es lo que estamos hablando, es decir, las enfermeras de manejo directo con el paciente, que son dos puntos. Yo las he visto a ambas platicar con los pacientes, es decir, hacen su chamba y de repente ya están platicando bien tranquilos, cosa que ayuda y que no muchos lo comentan, es decir, que también es una terapia de relajación, es decir, hacen cierta empatía con el paciente. Muchas de los pacientes, al menos algunos, conocen sus nombres, ¿no? Conocen sus nombres y obviamente eso habla del buen trato que recibieron. Sí, es una satisfacción para nosotras, ¿no? El que te identifiquen, el que te digan por tu nombre, o sea, bueno. Y esa es una parte. La otra es decir, hacen muchas cosas además y aún así tienen espacio para hacer la empatía, lo cual relaja al paciente, le da tranquilidad al cuidado primario. Pocas realmente son las quejas de esa área, la verdad, enfermería siempre pues son un relojito que trabajan constantemente y son engranes bien armados que uno checa al otro. Pero la otra que les quería comentar, todos los que han venido aquí, que cuando hemos presumido las áreas del INCAN, algo que nadie a ustedes les ha celebrado ni festejado, todo el año la pasamos celebrando, no celebrando, o sea, agradeciendo pues la participación de ustedes durante la pandemia del COVID, o sea, no nada más Yuri, no nada más tú, es decir, representando a todas las enfermeras de primer contacto, que tarde que temprano muchos nos la tuvimos que rajar y hacían nuestra área COVID con pacientes COVID cuando ya no era área COVID. ¿Cómo les fue? Bueno, para mí mi experiencia, la verdad, sí me agradó bastante. Yo prefería estar en el área COVID, me sentía más segura. Ahí te tengo más. Creo que Entrada de 7 de la mañana, salida a las 2 de la tarde, desayunar a las 6:30 y pues todo por al principio miedo, ¿no? Posteriormente, pues no, una satisfacción, ¿no? Ver al paciente pues solo de alguna manera, ¿no? Pero bien acompañado por el personal de enfermería del área del 5.º piso, o sea, a mí fue muy buena experiencia para mí. Hablamos, ¿y a ti? Sí, efectivamente, la primera experiencia pues fue de temor por el desconocimiento, de temor por la falta de información en cuanto a esta enfermedad y el miedo de los medios de comunicación, el, el ver tantas defunciones en tan poco tiempo. Compañeros y amigos. Exactamente, los que tuvimos pérdidas de familiares muy cercanos y muy amados. Entonces, creo que fue un momento que nos marcó a todos. Nos marcó a todos, nos hizo aprender, yo creo que también nos hizo como madurar de manera profesional. El ser valientes ante una enfermedad tan desconocida y tan devastadora, ¿no? Entonces, ahorita sí lo considero como una satisfacción, pero también como con mucho aprendizaje. Nos dejó, creo que, marcados y nos ayudó, yo creo que, a ser mejores, Sí. mejores enfermeras. Definitivo, familia incansable. Hemos desfilado aquí mucho personal del INCAN y hablamos y aprovechamos el medio para agradecerles a todos pues participación directa, indirecta del COVID, pero la verdad ninguna tan directa como el de estas chicas. Yo entré al área COVID, yo estoy en el COVID, las vi ahí. A Yuri más que nada, Yuri vivía ahí. Uno como quien entraba, pasaba visita, hacía la comunicación, como éramos los coordinados. O sea, pero quien estuvo de horas, turnos completos, pues fueron ellas. Y a Yuri la vi más, creo que nos tocaban muchos más turnos juntos, a ti también te vi. Y obviamente pues algo
a nombre de todos los pacientes, como dice, sí nos cambió la vida, nos dejó marcados. El año un miedazo, la verdad, un miedo, y esa desinformación que era información, o sea, lo que hoy decían que el COVID era, mañana ya no era, ¿no? Las cosas que hoy trataban, mañana ya no eran. Quizá de los médicos, pues la doctora Vilar, la doctora Cornejo, todo infecto, pues ahí se la tenía que rajar. Pero obviamente lejos de la doctora Cornejo y ellas, pues las enfermeras, porque acuérdense, nos quitaron a las mayores de edad, nos quitaron a los de alto riesgo, es decir, el personal del INCAN se redujo a cierto personal de cierta edad y más o menos sin enfermedades. Me digo, lo digo por mí, la obesidad sí me amenazaba demasiado, pero corrimos con mucha suerte. Compañero del INCAN, amigo mío, nos tocó el estar juntos. El primer curso, o sea, eso a mí nunca se me va a olvidar. El primer curso que recibimos de COVID en febrero, cuando se escuchaba en China y aquí no llegaba, ya estábamos tomando cursos, estábamos sentados y yo, no, y que los diabéticos, los hipertensos y los gordos, y nos quedamos así como, o tú o yo, amigo. Entonces a mí se me quedó marcado porque, o sea, no debía haber dicho eso, no él debió haber dicho eso porque al final de cuentas le tocó a él. De los dos gorditos que estábamos ahí sentados, le tocó a él. Y yo digo, ay Dios, o sea, nunca la había visto tan de cerca hasta que estuve en contacto ahí en cardiología que siendo trabajador de aquí y que obviamente por cómo estaban las condiciones del COVID, pues cayó en la terapia intensiva allá porque hasta eso eres trabajador de aquí, pero no nos aseguraba estar aquí. Claro, o sea, podríamos acabar en cualquier otro lado. Y eso, pues la verdad, una cosa es la fortuna de tener el personal. Entonces, pues la verdad, en esta parte del COVID, pues quisiera agradecerles, chicas, la verdad, no sé si alguien se los agradeció, pero en todos los programas lo hemos hecho. Empezamos como, si bien cuando me aborda ella ayer, oiga, pero es que vamos a platicar, le dije, no, pues es que el objetivo era, como me dijo Claudia, que es la que me organiza el club, le dije, no, pero es que ellas son del contacto directo, o sea, pues les dije ni se estresen. Es del contacto directo porque es de las que no hemos hablado. Y de esas creo que pues son la mayoría, ¿no? Son muchas enfermeras que tienen ese contacto directo en el turno matutino, en el turno vespertino, en el turno nocturno. Y obviamente, pues gracias, chicas, porque tampoco nadie te obligó a aventarte al área COVID, ¿no? Nos tocaba. Claro. Nos tocaba. Con miedo, pero nos tocaba estar, ¿no? La selección natural de que teníamos menos edad y no tantas enfermedades. ¿Ves? Pues gracias, chicas, por este tiempo que me dieron. Gracias por estar en el COVID. Son doblemente heroínas por eso. Les agradecemos mucho. Y como siempre, pues les damos siempre. Almadelia, sobreviviente de cáncer de mama. Su esposo es Francisco Guevara. Y él es carpintero, es quien nos hace estas estatuitas, las que llamamos incansables, con un propósito importante. Nunca hay que regresar. Siempre para adelante. Muchísimas gracias, Yuri. Muchas gracias, Ona, por su tiempo, por su experiencia, por hacer más de lo indispensable para el paciente. Yo creo que esa siempre ha sido la marca del INCAN, que siempre vas a encontrar una sonrisa, siempre van a hacer más por ti, más de lo que les toca hacer. Y pues de manera especial, pues la parte COVID, ¿no? Porque en serio, me consta que las vi. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, ya sabes, soy el doctor Ramiro Espinosa, son mis compañeras enfermeras del INCAN, trato directo, es las enfermedades de primer contacto en hospitalización. Hay muchas más y honor a quien honor merece. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Yo creo que ya son casi de los últimos capítulos de hablar del INCAN y hablar bien, presentándoles el personal del INCAN. Todavía por ahí hay algunas cositas que no hemos encontrado, que las encontraron, eso ha dicho que están, pero bueno, tratemos de incluir a todos. Nos vemos a la próxima. Esto fue Radio INCAN. No te pierdas el próximo episodio. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del INCAN en Radio INCAN. Instituto Nacional de Cancerología.